Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy podemos decir que se van abriendo y cerrando puertas con total normalidad, como explicábamos anoche. Creemos que es lo que debe suceder y lo que realmente está pasando en las últimas horas. Vamos a empezar hablando obviamente de ese pacto entre el PP y Vox en Valencia. Algunos dicen que sacrifica Vox a su líder. Otros, lo llevamos explicando hace días, creemos que Vox tiende su mano e intenta evitar ningún inconveniente para dejar claro que son necesarios en los gobiernos que vienen en los próximos días y semanas. Pacto del PP con Vox. Eso es lo que quedará, aparte de los personajes que hayan por medio. Y como pueden imaginarse, el PSOE en silencio, si lo critica, estaría normalizando las cosas, como íbamos también diciendo hace días. La otra izquierda, bueno, no tiene otra cosa que hacer, lo critica. Pero es de aquellas cosas que uno entiende en el análisis político ese pacto del PP y al cabo de poco el pacto del PP con el partido de Revilla, un partido supuestamente corrupto según todo lo que se está desarrollando en los últimos días, que cuanto menos deja cierta sorpresa. Faltan todavía Baleares, Extremadura, Aragón. Seguramente en las próximas horas vamos a ver nuevos acuerdos que confirmarían esa normalidad que explicábamos anoche, que parece es lo que va a imperar en los próximos días. Luego nos iremos a lo que no es normalidad, sino es extremado nerviosismo. Y esa declaración de Sánchez donde amenaza con que se pueden perder fondos europeos si cambia el gobierno. Hombre, esa frase escuchada fuera de contexto nos podía hacer temer alguna desgracia, pero hay que explicar un detalle tonto. La propia presidencia europea no depende de personas. Lo explicamos que era una de las consultas que más se hicieron ese día electoral, porque algunos asociaban de que el no haber presidente podía significar la pérdida de esa presidencia europea. Y como dice el reglamento, la presidencia no es de ninguna persona, ni de ningún gobierno, es del país. Con lo cual, esos fondos son del país, con lo cual, cambie o no cambie el gobierno, amenace o no amenace Sánchez, nada va a cambiar. Luego nos iremos a los continuos follones de Sumar. Ya dijimos que le iban a atacar todo el mundo, ataques de Podemos, ataques incluso de partidos que forman parte de la coalición, esa amalgama de partidos que dicen que les habían prometido unos escaños y no están en las listas. Además, todo se junta a ese número 2 curioso que ha elegido la señora Yolanda Díez, el embajador de España en la ONU, que quizá no se había visto su currículum y sus declaraciones, que es, entre otras cosas, aparte de trotskista y otras historias, un firme defensor del proceso de independencia de Cataluña. Hombre, en Sumar parece que tampoco extraña mucho un personaje así, pero cuanto menos es curioso. Vamos a dejarlo en esa definición. Como curioso es ese movimiento, bueno, curioso no, es lo que ha sido siempre del PNV, que ahora se dedica a cargar contra Sánchez de una forma violenta. O sea, hasta hace 2 días eran su socio y ahora ya no pueden con él. Es una reacción de esas que puede dejarnos un poco sorprendido porque realmente lo que nos explica es cómo funciona la política en este país. Algunos creen que la gente tiene muy poca memoria y está claro que los movimientos del PNV van por el pánico escénico al aumento de Bildu y está claro que muchos votantes en el País Vasco saben perfectamente que el PNV ha sido una de las patas donde se ha apoyado el Partido Socialista durante todos estos últimos años. El sábado a las 12, recuerden, constitución de ayuntamientos, ya empieza a hablarse de muchos pactos. Destacaremos, curiosamente, en Cataluña que hay dos de las ciudades importantes, Badalona y hoy su unido Castelldefels, que estarán gobernadas por el Partido Popular, una con el señor Albiol, la otra con Manuel Reyes, que ha llegado a un acuerdo hoy con exmiembros, digamos, de partidos locales, de agrupaciones socialistas. Recordemos que las ciudades, al final, esto va como va. Y la novedad de Barcelona, donde Ada Colau ha propuesto un gobierno trilateral con turnos con Esquerra Republicana y el PSOE. Obviamente, se ha negado el PSOE, Esquerra obviamente se aguantaría, porque dicen, coño, estamos muertos de hambre, no tenemos dónde caernos, aunque sea gobernar un mes Barcelona, ya nos interesa. Parece que eso no va a dar resultado y va a ser, sin lugar a dudas, una de las ciudades donde más interés va a haber ese sábado a ver cómo transcurren las cosas. Luego saltaremos al extranjero para comentar esos 3 asesinatos, atentado, no atentado, yihadismo, no yihadismo, que pasa en Nottingham, en el centro de Inglaterra.
lo dijimos hace semanas, no hay que olvidarse en qué situación estamos de alarma y que cualquier persona puede ser conflictiva. Hoy se ha cerrado todo el centro de la ciudad británica, 3 muertos de momento en unos incidentes poco claros, pero lo que está claro es que los actos individuales, olvidémonos del terrorismo, que puede pasar obviamente, masivo, estamos más pensando en individuos que un día se levantan y deciden ser populares cuando en su vida jamás lo han sido. Y acabaremos hablando de populares con ese cómico de la cadena SER, que no nos acordamos ni su nombre, un tipo vergonzoso, que ha hecho hoy una comparativa diciendo que al menos, metiéndose con el cantante Pitingo, creo que se llama, diciendo que al menos Chapote hacía las cosas más rápido. Sinceramente, ¿eh? Nosotros entendemos que haya periodistas prostituidos, señores de la cadena SER, que hagan programas de mierda y programas basura, vamos a decirlo así. Lo podemos entender, porque hay público para todo en este país. Pero que un medio, que algún día fue un medio serio, como la cadena SER, permita que se haga comparativas, alabando la velocidad con que mataba Chapote y asesinaba a sus víctimas, y ese personaje siga en la emisora, es cuanto menos una auténtica aberración. Nosotros lo hemos dicho en redes. Todos aquellos que trabajan en la cadena SER, que todos sabemos que de qué pie calzan, la Barceló, el chico este que no sabemos cómo se llama, todos estos sabemos de qué pie calzan y de qué pie calzaban. Hablamos obviamente de la historia de Gabilondo, etcétera, etcétera. Pueden tener sus ideas, miren, ¿qué quieren que les diga? Pero permitir y tener de compañero a un personaje que dice una barbaridad como esta sin exigir su inmediata dimisión y la cancelación del programa, creemos algunos que es un paso excesivo en el apoyo a los sinvergüenzas y a los terroristas. Así de claro y contundente. No se puede permitir que un medio, fuera el que fuera, tenga estos personajes con estas declaraciones haciendo broma. Es muy triste y muy lamentable que eso no haya repercutido en el inmediato cese y obviamente en que cualquier empresa que se anuncie en ese programa automáticamente debiera salir del mismo. Son manifestaciones vergonzosas que no tienen ningún sentido en el siglo XXI. Y empezamos el programa hablando de lo que ayer hablábamos, en pocas palabras, que iba a empezar la normalidad de los pactos entre el PP y Vox, que había la primera prueba de fuego, que eran esas declaraciones de Samper, donde decía que no se podía pactar con Vox en Valencia porque el señor Flores había tenido una condena por violencia familiar, decía Samper, violencia machista, recordemos un año de condena por vejaciones, insultos a su ex mujer. Y finalmente, pues se ha llegado a un acuerdo tras una reunión donde el Partido Popular, el Vox, ha decidido suprimir a su candidato Carlos Flores, le ha ofrecido en principio ser el número 1 para ir al Congreso, pero lo ha quitado, digamos, del camino de la Comunidad Valenciana. Y ese movimiento que algunos lo han visto como sumisión, o llámenle como quiera, nosotros lo vamos explicando hace semanas. No sabemos si nos escuchan o no, pero recuerden que vamos diciendo de que Vox debe ser abrir la mano, no cecarse con las cosas, y si hay ideas que pueden ser hasta coherentes, y entre comillas, pues ser vicepresidente de la Comunidad Valenciana o ser diputado, pues más o menos estamos en una cosa pareja, y obviamente el delito que fue condenado y en principio, como decíamos ayer, no deja de ser no grave por no haber pegado ni nada de eso, pero es un delito feo, vamos a decirlo, pues hombre, si lo sacan el escenario, pues habrá que darle alguna solución. Y esta solución al final lo que hace es facilitar el acuerdo y lo que hace es llevar al PP al territorio de Vox. Porque Vox consigue con esa mano tendida que nosotros hemos dicho que debería ser la política inteligente de Vox, que el PP no tenga ningún argumento para no pactar con Vox. Porque fíjense el detalle ayer, si hubiera dicho el PP cualquier otra cosa, las ideas, no sé qué, pues es más complicado. Pero dice, oiga,
El único problema que tenemos es ese señor. Pues quitamos al señor. ¿Y qué puede decir el PP ahora? Pues absolutamente nada. Y esa es la realidad del acuerdo. Al final se consigue normalizar una situación que obviamente es normal. Lo que no sería normal es que gobernara un tercer partido como el Partido Socialista, porque no llegaran a un acuerdo un partido y sus escisiones, en el caso de Vox, y ese sacrificio, dicho por algunos, no parece más que un gesto de normalidad de Vox que creemos inteligente. Porque fíjense, es tan normal el tema que el Partido Socialista apenas ha puesto un tuit, 4 cositas, ha hecho mucho alboroto. Porque el Partido Socialista, lo decíamos ayer, sabe que poner alboroto en estos pactos que van a llegar a más de 100 localidades, y el PP y Vox, lo único que hace es enturbiar el ambiente y no le proporciona votos, porque sus votantes fieles, irreductibles, les van a votar igual. Y en el momento que se coarta un pacto cuando ellos han pactado con Bildu, pues algún votante dudoso pues podrá empezar a pensar que eso no es el camino adecuado. Las críticas feroces obviamente han venido de la ultraizquierda, desde Irene Montero, que ya no sabemos exactamente qué pinta, hasta Yolanda Díaz, que veremos en una semana qué pinta, vamos a decirlo así de claro, pero donde realmente se quedan en ese espectáculo para sus propios votantes, para sus propios oyentes, que parecen no aportar nada al escenario político. Decíamos ayer, normalidad con los pactos del PP y Vox. Hoy se confirma esa normalidad con el escollo más grande que aparecía ayer solucionado. A partir de ahora, todo va a ser sencillo. No solo obviamente estamos hablando del gobierno de la Comunidad Valenciana, sino seguramente de Baleares, Extremadura, Aragón, donde parece que se abre ahora la puerta, obviamente, a llegar a esos acuerdos, porque la dificultad parecía que estaba en el personaje de Valencia. Sorprende en todo caso esa decisión del PP de Cantabria. Parece que el PP ha dado luz verde a sus gobiernos regionales para que decidan lo que quieran, donde parece ser que han pactado con el partido de Revilla, el partido corrupto de Revilla, según todas las informaciones, para no permitir la entrada de Vox. Y estamos en ese abrir puertas, cerrar puertas. Se entiende la mano amable, obviamente, de Vox en Valencia, se entiende la decisión del PP porque tiene la necesidad de gobernar el señor Mazón, pero no se entiende la decisión de Cantabria de aliarse con alguien que posiblemente en días o semanas acaben imputados por todos los delitos que ya se están investigando de la Dirección General de Carreteras. No se entiende ese doble movimiento del PP, excepto que esa carta libre que existe a los varones haya hecho pensar a algunos que son inmunes en la zona de Cantabria. Hay que pensar además que faltan, como decíamos, Baleares, Extremadura y Aragón, donde parece que difícilmente allí puede haber sorpresas, no existe un partido como el de Cantabria, y donde seguramente en las próximas horas se acabarán sumando nuevos acuerdos con el silencio, fíjense el detalle, del propio Partido Socialista, que sabe que cualquier elevación de voz puede ponérsele en su contra y que deja ese discurso a la gente de Sumar, aunque seamos sinceros, estos ya tienen muchos problemas internos, como para preocuparse ahora de que la ultraderecha está gobernando. Normalidad con los acuerdos de PP y Vox. Algunos, vamos a ser sinceros, nos felicitamos, y lo decimos con todas las palabras, saben que hemos sido muy críticos estas semanas con ambos partidos, pero también reconocemos una cosa que es fundamental. Si en este partido se ha consagrado, vamos a decirlo de alguna manera, que los acuerdos con partidos anticonstitucionales como Bildu o Esquerra fueran naturales y nadie ha montado un circo. Se ha habido críticas, etcétera, etcétera. Algunos, sinceramente, no entendemos que se pueda pactar con partidos como Bildu para el gobierno. Otra cosa son las instituciones locales. ¿Qué menos? Que partidos totalmente constitucionales, como Vox en este caso, aunque a algunos les cuesta entenderlo, puedan pactar y pertenecer a los gobiernos locales o autonómicos, o incluso al gobierno nacional. Esta entrada en la normalidad desbarata buena parte del discurso
del presidente Sánchez de querer adelantar las elecciones para jugar precisamente con estos pactos. Sabe que se ha equivocado de pieza y sabe que ahora mismo usarlo no va a ser producente y todo lo contrario, podría ser un error en un camino donde los errores se miran con lupa. Yo ya he cometido una desfachatez, más que un error el señor Sánchez, amenazando con que se podían perder fondos europeos si cambia el gobierno. Hombre, es una frase, podríamos decir, casi desesperada, es un suicidio político, aparte de ser una frase con poca inteligencia detrás. Explicábamos el día de las elecciones autonómicas que a media tarde, cuando aún no se sabían los resultados, decíamos que ya se empezaba a barajar en la Moncloa si la presidencia, y se remitía en un artículo de la Unión Europea, si la presidencia de turno de España dependía del gobierno que hubiera o no. Y quedaba en evidencia en esa normativa que la presidencia corresponde a un país, ni a un gobierno ni a un presidente. Es decir, puede cambiar 12 veces el presidente que el país, el que sea, sigue teniendo la presidencia europea. Ya se espabilarán dentro para tener un comité o no tener un comité de seguimiento. Pues eso mismo sucede con los fondos europeos. ¿Alguien de verdad se cree en su sano juicio que dependen de la figura de Sánchez? Ojo, como si dijéramos que dependen de la de Feijóo, ¿no? Son negociaciones entre estados. A veces algunos se creen por encima de los estados y se creen que pintan más de lo que pintan. Y lo hemos dicho en diferentes ocasiones. El señor Sánchez pinta muy poco en Europa, nadie lo quiere ver. Un ejemplo así como el de la señora Calviño, aunque esta disimula un poquito. Y obviamente no es responsable personal de que los fondos europeos lleguen o no lleguen a España. La frase es totalmente ridícula, solo puede ser fruto de la desesperación y solo puede ser fruto de esa sensación que hay en el gobierno de total descontrol. Fíjese el detalle de esa fotografía, podríamos decir infantil, que ciertamente lo es, donde aparecen ciertos miembros del gobierno que desde la señora Nadia Calviño, la nueva alma mater de este gobierno, han convertido en una foto literalmente de criaturas, según ella con inteligencia artificial, algunos pensamos con Photoshop también, pero bueno, han convertido esa foto de adultos maltratados por la vida en niños jóvenes, pensando que eso les va a aportar algo más que no sea ridículo. Sí que es cierto que ayer lo comentábamos y lo repitió a última hora que hemos hablado alguna ocasión de él, el director de comunicación del PSOE, el señor Antolín, dice una cosa bien cierta, que se había pedido por parte del PSOE, en otro momento de iniciativa, se había pedido un debate con la ministra Calviño y el PP no había sabido responder. Ese golpe, que creemos interesante, prácticamente ha quedado difuminado hoy con la normalidad del acuerdo entre el PP y Vox. Verán que todos los medios abren con ese tema y parece que en el PP empiezan a entender, válgame Dios que ha sido por escucharnos, que para ganar hay que empezar a tomar la iniciativa. Y en Vox también parecen entender que para estar entre esos 40 y 50 necesarios para ser decisivos, hay que empezar a tender la mano y a llegar a acuerdos e incluso a mover piezas que molesten en ciertos escenarios. Al final, el análisis político, no se dejen equivocar, no va tanto de personas como de conceptos y filosofía, y parece a estas alturas que algunos empiezan a enderezar el camino mientras otros tiran hacia la desesperación como forma fundamental de organizarse. Y obviamente en esta lid, pues si tenemos al PSOE desesperado, pues sumar, ¿qué quieren que les diga? Entre los ataques de Podemos, del señor Iglesias, de Irene Montero, ahora incluso de partidos que se han afiliado a esa amalgama, que dicen que a ellos les habían prometido unos escaños y no hay ninguno, más el follón que supongo han leído sobre el logo, no logo, sobre si el partido se podrá presentar o no, incluso esa foto tercermundista del personaje Yolanda Díaz en las listas, como diciendo, oiga, que sois mi partido.
Más además esa decisión extraña de poner de número 2 al embajador de España en las Naciones Unidas, que era un defensor puro y duro del independentismo, un trotskista de estos, un hijo de papá, que nació en Los Ángeles, saben, esta gente que nació millonaria y luego se piensan que tiene una flor en el culo y al final lo que tienen es un culo en flor. Pues todo esto al final lleva a los nervios, a un estado de nervios cada vez mayor en Yolanda Díaz. Miren, nosotros saben que no nos gusta tirar de la bola de cristal, pero no nos gusta hacer apuestas porque a veces nos podemos equivocar. Todavía recordamos aquella de que iba a haber elecciones hace 2 años, lo vimos hasta el último día, creíamos que iba a haberlas y al final no sucedió. Nos equivocamos, fíjense, nosotros nos podemos equivocar. Pero pensamos que Yolanda Díaz va a tener una mala campaña electoral. Y aquí sí que vamos a mojarnos. A nadie le extrañe, si se filtra, que acabe también con un nuevo ataque de ansiedad, porque la señora demuestra primero que es una marioneta y que ahora ha saltado sin mago detrás. Primero, recordemos, tuvo a su padre, luego tuvo al señor Beiras, luego a Sánchez, al que también ha traicionado, al señor Iglesias, obviamente, y cuando no tiene con quién saltar que le amarre, que es el caso actual, porque no tiene nadie que le esté sujetando, ha traicionado ya a todos, pues se empieza a temblarle las piernas. ¿Saben? Con las marionetas que se empiezan a caer, que no se sostienen si no la agarran. Pues esa es la sensación de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz es débil. Y cuando es débil, pues le pasa cuando lo de los 3 másters, que no tenía de aquellos apoyos constantes y acabó, recordarán, ingresada por un ataque de ansiedad durante una noche y una mañana. Pues creemos que con toda la presión que va a recibir no va a ser capaz de aguantarla y vamos seguramente a ver un espectáculo, y vamos a decir la palabra divertido. No es nada divertido estas cosas, aunque sea el personaje mediocre, insulso y faltón. Pero sí que vamos a ver un escenario cuanto menos complicado para Yolanda Díaz, que ya verán que las encuestas empezarán a bajar y bajar. Recordemos que el tope de Podemos sea en 35, ella se mueve entre 27 y 33 y algunos creemos que irá descendiendo todavía más. Y ojo a Podemos, se acaba activando ese partido Juntas Si Podemos, o no sabemos exactamente cómo leche se llama, separándose y creando un cisma que no le llevaría solamente a conseguir diputados, vamos a ser sinceros, pero sí a romper esa supuesta unidad de una amalgama de partidos donde curiosamente, y nunca lo olviden, el único no partido es el de Yolanda Díaz. El resto, mejores o peores, pues tenemos los de Compromís, los de Más Madrid, pues tienen sus organizaciones. ¿Qué puñetas tiene Yolanda Díaz? Un jefe de comunicación, de prensa, el señor Urtasu, a ella, ¿qué cojones más tiene? A Colau, si fracasa en Barcelona, ¿qué leches tiene más? Aquellas de la foto, una está para entrar a la cárcel, otra, la de Ceuta o Melilla, no sabemos de dónde era, pues desapareció tras constatarse el desastre que era. Colau perdiendo elecciones a patadas, Mónica escondida detrás de Errejón. No hay nada detrás de Yolanda Díaz. Y tirarse al vacío sin paracaídas acostumbra a ser un ejercicio cuanto menos difícil de entender y sobre todo con un riesgo muy elevado de pegarte una gran bofetada. Y ya no tendrá ni a su padre, ni a Iglesias, ni a Beiras, ni a Sánchez. No tendrá a nadie. Y no hay nada peor que pegarte una bofetada en soledad. Ese es el camino y el destino de Yolanda Díaz. La soledad de Yolanda Díaz, que se ha tenido que comprar unos amigos porque nadie quería estar a su lado. Y otros no sabemos si los compran, los venden o se preocupan de no tenerlos, el PNV, que dispara rápidamente contra Sánchez. Ya hemos dicho que hay 2 partidos que van a tener cierto descenso en estas elecciones: Esquerra Republicana en Cataluña, crisis de gobierno ayer en la Generalitat, y el PNV, que ve crecer a Bildu en el País Vasco. Nosotros hemos explicado el aspecto sociológico, porque muchos desde fuera del País Vasco no entienden por qué Bildu sube tanto con todo el pasado que tiene. Es que nadie lo sabe allí, o muy poca gente lo sabe. Se ha creado un olvido general y solo se fijan hoy, mira estos chavales, que parece que lo hacen bien, se preocupan, no sé qué, y olvidan obviamente sus orígenes.
Eso preocupa al PNV, que se ha dedicado todos estos años a martillear cualquier opción que no fuera, con todo el respeto, euskalduna, con lo cual encima ha facilitado ya plantado una Sevilla que favorece obviamente a partidos como Bildu y que generan el rechazo en el País Vasco de partidos como el Socialista, el PNV, el PNV, el PP o Vox, los partidos constitucionalistas. Allí podemos decir que es un poco más constitucionalista el PSOE que en Cataluña, obviamente, que es todo menos constitucionalista, y eso lleva al PNV a tener que reinventarse y a atacar directamente a Sánchez, olvidando o creyendo olvidar que fueron sus socios, uno de sus socios preferentes todos estos años. Lo curioso es que en el siglo XXI poca gente y poco votante tiene tan poca memoria como los líderes del PNV. Será seguramente la primera elección donde veremos un Bildu victorioso en todas las, quizá en todas no, obviamente en Álava es más complicado, pero veremos un Bildu superando al PNV y eso puede provocar seguramente algún tipo de crisis en el PNV que hace tiempo no pasaba. Y recuerden, el sábado tenemos a las 12 la constitución de los ayuntamientos. Recordemos que hay una particularidad de los ayuntamientos que ya se ha explicado, que es que en caso de no haber acuerdo, gobierna el ayuntamiento con más votos, el candidato con más votos. Hay otra opción en los ayuntamientos que tampoco es muy conocida, que en principio los ayuntamientos no se pueden convocar elecciones anticipadas, ni nada, esto no es una autonomía, tocan cada 4 años, o sea, que si gobierna alguien al que le putean todo el rato, porque votan en contra todos, pues oiga, pues se queda el ayuntamiento, como quien dice, bloqueado, que es una de las cosas que puede pasar en el Ayuntamiento de Barcelona. Sin lugar a dudas, es el ayuntamiento más grande, más conflictivo a estas alturas. Hoy he ofrecido a Ada Colau, la antigua alcaldesa, aquella que en el 2011 dijo jamás me voy a dedicar a la política, siempre iré en metro, entre otras cosas, cobraré solo el doble del salario mínimo interprofesional, cobra bastante más, no va en metro nunca y obviamente no solo está en la política, sino quiere permanecer en la política como una garrapata. Pues ha propuesto un gobierno a tres al PSOE de Colboni y a Esquerra Republicana de Maragall. A tres en el sentido no los tres juntos, no. Cada uno un tercio de la legislatura. El PSOE ha dicho que no. Esquerra, hasta donde sabemos, no ha dicho nada, más que nada porque Esquerra no pinta nada. Y supongo, si les dan un mes de gobierno de Barcelona, pues dirán que sí, encantados, tocarán poder, que es lo que quieren. Pero es una decisión un poco extraña. Recordemos que si no hay ningún tipo de acuerdo, aunque algunos critiquen en este caso al Partido Popular de Sirera, está claro que los partidos menores, Sirera en el PP y Vox, el señor Oro, pues se votarán a sí mismos. Con lo cual parece lógico y coherente que sea Trias el próximo alcalde de Barcelona, excepto que haya algún movimiento de Esquerra apoyando a Colau o apoyando al PSOE, que teniendo en cuenta las elecciones que va a haber en breve, parece no tendría mucho sentido. En Cataluña, precisamente, hay que comentar también que dos ciudades grandes, Badalona, una de las más importantes, será gobernada por el Partido Popular, tras la victoria arrolladora de Albiol, y Castelldefels, con el señor Manuel Reyes, otro de los personajes importantes del PP catalán, ya había sido alcalde de Castelldefels, pues será gobernada también por el Partido Popular tras un acuerdo con una fuerza local que viene en principio de antiguos socialistas. En lo local ya saben que hablo de los partidos es un poco relativo, y Castelldefels, donde por cierto es una ciudad donde nosotros vivimos unos cuantos años, pues una ciudad curiosa, tiene barrios de muy alto nivel, barrios medios, pocos, porque hay más de alto nivel, luego barrios más humildes, digámoslo así, pues parece que va a ser gobernada nuevamente por el Partido Popular. A esto se debe de sumar casi más de 100 ayuntamientos que probablemente, por no decir seguramente, van a necesitar el acuerdo entre Vox y el PP, que tras el visto bueno, tanto hoy de la Ejecutiva del Partido Popular, dando total libertad a sus varones, representantes, llámenles como quieran, y el acuerdo público entre el PP y Vox en Valencia, parece que se abre ya la veda a que todo eso sea
factible de forma inmediata. Hay muchos nervios, y eso también hay que decirlo en muchos de los ayuntamientos, porque seamos sinceros, nosotros hemos estado en contacto con un par durante las últimas horas y nos explicaban pues que alcaldes que llevaban 4 años, pues de golpe se van a quedar sin sus 3.000 euros de sueldo, porque va a haber pactos entre partidos donde la dinámica, insistimos, no es tanto la general sino la local, que les va a dejar fuera aun habiendo ganado en algún caso las elecciones, de una forma incluso medio clara. Son ayuntamientos menores para el conjunto de la población, obviamente. Pero al final esconden historias personales que hemos dicho en muchas ocasiones y que lleva a esa situación curiosa de la importancia de aquellos que se dedican a la política teniendo un pasado y un trabajo digno. Estamos pensando obviamente en el diputado Pablo Cambronero, que cuando nadie le ofrece estar en sus listas, pues obviamente vuelve a su trabajo con normalidad, porque lo que quiere la gente al final es normalidad. Claro, aquellos miserables que no tenían trabajo y que llevan toda la vida en la política, el sábado alguno de ellos se puede encontrar con un problemón, que entre nosotros, que le den, que es llevar 10, 15 años chupando la política y pasar a ser, en ciertos ayuntamientos, de cobrar 3.000, 4.000 euros, hablamos de ayuntamientos entre comillas medios o menores, a ser regidor, concejal de la oposición, donde se cobra solo pues 60, 70, 80 euros por asistir a cada pleno. Y obviamente no es lo mismo cobrar 3.000 euros que cobrar 120 euros al mes. Al final, las cosas acaban teniendo cierta lógica, aunque algunos las ignoren de concepto. Yo ya he pasado de esas cosas que nos cuesta explicar, pero que ya llevamos explicando hace muchos días, que es otro nuevo, llamar atentado, vamos a decirlo así, el tema de Nottingham, vamos a decirlo con claridad, es complicado. Porque el concepto atentado en sí, saben que es un acto delictivo organizado por un grupo o individuos de una forma manifiestamente planificada. Y lo de hoy ha pasado como lo del otro día de Annecy, pues que, perdón, un tarado se ha iluminado una mañana por ideas seguramente pseudo-religiosas, vamos a decirlo así de claro, y ha decidido ir apuñalando a gente. Ha matado a 3 personas en Nottingham durante la madrugada y la mañana de hoy. La universidad ha hecho un recorrido asesino, vamos a decirlo así, ha herido a otras cuantas, y parece que estaría vinculado también con temas, ciertamente, con ideas, vamos a decirlo así, yihadistas, como en el caso de Annecy. Pero esto nos lleva a ese problema que ya explicamos hace unos días por el tema de Francia, que explicamos en su momento con el tema de Algeciras, de que estos movimientos individuales son difícilmente controlables. Porque al final son decisiones no planificadas y en muchos casos no explicadas, con lo cual, por ejemplo, esa cantidad enorme de queso gruyère que es la inteligencia marroquí por Europa, por citar uno de los ejemplos más evidentes, no puede detectarlas, porque al final el fulano pues se va a dormir o se levanta temprano, se coge un cuchillo de su casa de Ikea o de donde sea y se dedica a apuñalar a gente al libre albedrío. ¿Técnicamente es un atentado? Creemos que sí. Formalmente es un atentado en el sentido que conocemos o estudiamos los atentados yihadistas, por citar el ejemplo más claro, en Europa, pues difícil de entenderlo. Pero el problema es que la tendencia nos va a llevar cada vez más a esa situación. A movimientos individuales de difícil pronóstico, de difícil interpretación, y que nos van a hacer incluso dudar en algún momento. ¿Dónde está la historia? Sumaremos localidades, Annecy, Algeciras, Nottingham, etc. Pero no sumaremos, en principio, ningún tipo de organización, nunca mejor dicho, organizada, como podían ser los movimientos terroristas de antaño. Y eso crea una forma diferente de enfocarlo, una forma diferente de atenderlo y una forma diferente de intentar hacerlo entender a los ciudadanos. Seguimos en el nivel 4 de alerta antiterrorista
Y está claro, creemos algunos, que vamos a seguir bastante tiempo con ese tema. Hay que estar atentos, sabemos que es muy duro, pero al final la solución es que, lamentablemente, durante cierto tiempo, en Europa principalmente, habrá que estar atento en cualquier lugar, en cualquier momento, porque no se sabe ni se prevé cuándo y cómo puede ser el siguiente movimiento de ese tarado individuo que a lo mejor incluso está ahora mismo viendo la tele y que en unas horas decide pues hacer, con todo el respeto, el auténtico gilipollas y el auténtico salvaje. No es lo mismo, obviamente, pero gilipollas y salvaje tenemos ese cómico de la cadena SER, que si les digo la verdad, no sé cómo se llama, Quique, Queque o Kiko, no sé qué, que ha dicho literalmente, tras un enfrentamiento en el que lleva unos cuantos días, creemos, con el cantante Pitingo, y demuestra, por cierto, la desesperación de la gente de la cadena SER, ha dicho que lo de Pitingo es malo o algo así, pero tarda mucho en desaparecer, al menos lo de Chapote era rápido, sinceramente, ¿eh? Podríamos explayarnos aquí diciéndole de todo a este personaje. Ha salido hasta el hijo de unos asesinados por Chapote, ha sido también la portavoz de asesinados por ETA, diciendo que era una vergüenza. Él ha dicho, no, quizá me he excedido, he frenado mal. ¿Qué cojones es esto, señores de la cadena SER? No sabemos si alguno nos escucha, pero ese programa, no sabemos ni cómo se llama, debe ser inmediatamente sacado de la parrilla y ese personaje debería ser vetado en cualquier medio de comunicación de este país. Hay que ser contundente en estos temas. Fíjense el detalle, y no es lo mismo, obviamente. El PP ha puesto una línea roja hoy en esa negociación del PP-Vox y se ha tendido la mano y se ha tendido. Los medios deberían poner una línea roja porque eso ensucia a todos los medios y exigir, no solo los ciudadanos, que lo podemos hacer aquí humildemente, sino los propios medios, exigir, para no ensuciar el nombre de los medios, que ese personaje desaparezca de la vida pública de una manera inmediata. Y la cadena SER y todos sus trabajadores son cómplices. Mientras tanto, algunos ya lo sabemos que lo son. Hablamos de Barceló y toda esta gente que corre por ahí, que sabemos que están acojonados. Porque hay una cosa clara, que sin dinero público la cadena SER dura 24 horas. Y pueden imaginarse que sueldos millonarios como el de esta gente, ¿quién se los va a pagar? ¿Quién les va a pagar por hacer propaganda? ¿Praza? ¿Putin? Es la triste realidad. Se ha construido un país con medios de comunicación dedicados a hacer propaganda en vez de a informar. Y eso nos ha llevado a una situación dantesca y a que cosas como estas de hoy del Kiko, Keke, Koko o cojones se llame el fulano, se conviertan en una auténtica aberración que queremos algunos solo debería solucionarse con su inmediato cese y su salida de cualquier medio de comunicación. Y deben ser los propios medios los que lo pidan, porque si no, ¿para qué tenemos a los medios? ¿Para hacer propaganda? ¿Para ser filiales de partidos? Creemos algunos que ese no es el camino. Fíjense, hoy día de normalidad, día donde, como venimos diciendo hace semanas, tenía que haber una mano tendida de este Vox y una decisión de este PP, y esas cosas han sucedido. Se sigue avanzando y parece claro que con esa tendencia algunos vemos que el voto prestado de votantes del PP a Vox se va a afianzar porque se han dado cuenta de que a quien se lo prestan hará lo posible porque gobierne el PP y es capaz de eliminar aquellos elementos, en este caso personas, que pueden entrometer un cambio en el país. Al final, esto es más sencillo de lo que parece, aunque algunos se empeñen en ponerle dos rombos como si esto fuera una película porno de los años 80. Nos vamos a emplazar a mañana, Patreon, canal Transferencia. Creemos que esto va a seguir siendo apasionante,
Como siempre decimos, simplemente seguimos.